Ensayo: La resurrección de Jesucristo. Del libro La felicidad posible, del Dr. Juan Francisco Rodríguez, fundador del movimiento Defensores de la Fe. La resurrección de Jesucristo. El hombre de Galilea es el personaje más interesante que ha llegado a las playas de este mundo. Desde el pesebre hasta el Calvario y el monte de la Ascensión, todas sus palabras y actos causaron asombro al público. Vino a la tierra entre cantos angelicales y vivió entre los hombres, disipando penas, curando dolencias y prodigando bendiciones. Los adversarios del cristianismo niegan el nacimiento virginal de nuestro Redentor, pero tienen que aceptar su vida casta, o sea, pura, dedicada exclusivamente al glorioso ministerio de servir a Dios y hacer bien a los hombres. También aceptan que aún no se ha levantado quien iguale al Señor Jesús como Maestro de la humanidad. Su palabra es la palabra de seguridad, de absoluta certeza. En el diccionario de Cristo no existen las palabras acaso, quizás o tal vez. Esos vocablos expresivos de la duda, la turbación o la incertidumbre están bien en los discursos de los hombres, que somos víctimas de las circunstancias, la fuerza mayor y los vaivenes inesperados que alteran nuestros itinerarios y programas. En el lenguaje perfecto de Jesús, todo es sí y amén. Siempre dijo la verdad. El paso de las centurias ha confirmado y aprobado sus declaraciones más profundas, o que parecían imposibles, cuando fueron hechas hace 2000 años. Era costumbre del público, especialmente de los discípulos y los enemigos del Señor, pedirle señales o pruebas y hacerle preguntas de vital importancia. Un día, mientras nuestro Señor se hallaba en el templo de Jerusalén, se desarrolló entre él y sus perseguidores la siguiente conversación. Y los judíos respondieron, dijéronle: ¿qué señal nos muestras de que haces esto? Respondió Jesús, díjoles: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron a las Escrituras y a la palabra que Jesús había dicho. En esta ocasión Jesús le profetizó a sus enemigos lo que ellos iban a hacer con él, es decir, matarlo. Y también les profetizó lo que él haría a los 3 días de estar su cuerpo muerto en la tumba, o sea, resucitar. Esto era naturalmente desconcertante, pero tendría riguroso cumplimiento. Un cumplimiento literal que había de revolucionar la sociedad humana, dándole su Redentor que transformaría la ideología religiosa y salvaría las almas de miles durante los siglos. La pregunta a considerar es la siguiente: ¿resucitó Cristo de entre los muertos? Para beneficio de los que se interesan por estas realidades, vamos a expresar algunos pensamientos sobre la resurrección de Jesucristo, a fin de que ésta tenga una nueva significación para sus vidas. Las pruebas de este milagroso acontecimiento son internas y externas. Jesucristo realmente murió. Tanto incrédulos como creyentes estamos de acuerdo en que la tarde de la crucifixión presenció la agonía de aquel joven inmaculado que vivió en la tierra bajo el nombre de Jesús de Nazaret.
Era el año 30 de la era cristiana, día 7 de abril. Poncio Pilato, el gobernador de Judea, presentó un informe a su emperador sobre el arresto, juicio y crucifixión de Jesús. En su carta al emperador Tiberio César, Pilato describe la agonía del Redentor con las siguientes palabras: podría decirse con verdad que todos los fantasmas de las regiones infernales se dieron cita en Jerusalén. Un fuerte clamor procedente del Gólgota fue llevado por los vientos y parecía anunciar una agonía como nunca había sido escuchada por oídos mortales. Densas nubes se posaron sobre el templo y sobre la ciudad, envolviéndolo todo como un velo. Eran tan temibles las señales que los hombres vieron tanto en los cielos como en la tierra, que Dionisio, Areopagita, exclamó: o el autor de la naturaleza está sufriendo, o el universo se está despedazando. La descripción de Pilato está confirmada por la narración evangélica del doctor en medicina Lucas. Oigamos a este médico contar la agonía y la muerte de Jesús. Y cuando era como la hora sexta, fueron hechas tinieblas sobre la tierra hasta la hora de nona. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rompió por medio. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La palabra expiró con que termina el doctor Lucas es el certificado de defunción para sepultar a Jesús de Nazaret. Las sombras de aquella noche encontraron al Nazareno sin pulso y sin vida, en un sepulcro prestado, sellado con el busto de Julio César y vigilado por 64 soldados romanos, en evitación de que sus discípulos pudieran robar el cadáver de su maestro. El personaje cuya agonía contemplaron 1,5 millones de testigos era ya huésped de la tumba fría. Solo un milagro podía volverlo a la vida, y ese cambio sobrenatural se llama resurrección. La tumba de Cristo está vacía. Nadie ha podido demostrar lo contrario. En un testimonio impremeditado que dieron sus guardias, informaron a los príncipes de los sacerdotes que Jesús había resucitado. Los turistas que visitamos la Palestina hemos visto la tumba donde su cuerpo fue colocado. En ninguna parte del mundo están los restos de Jesús. Si alguien los tuviera, ya los enemigos del cristianismo los hubieran mostrado al público para negar este milagro. ¿Dónde está Jesús ahora? En el Monte de los Olivos, a la luz vespertina del sol poniente, se desarrolló 40 días después de la resurrección una escena que presentaremos a nuestros lectores con las palabras del evangelista Lucas. Jesús estaba con sus discípulos. Platicaban sobre los intereses del reino de los cielos. Mientras eso pasaba, nos dice Lucas que Jesús fue alzado y una nube lo recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto, él iba. He aquí 2 varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales les dijeron: varones Galileos, ¿qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Sí, Jesús resucitó. No está entre los muertos. Ya no sienten los largos caminos de este mundo la caricia de sus blandos pies. Pero vive. Jesús vive ahora en los cielos. Conserva en sus manos y en su corazón las heridas que le hicieron los hombres. Su misión ahora es señalarnos la cruz del Calvario, donde vertió su sangre para redimirnos. Sus palabras para el hombre penitente son estas: el que crea en mí, aunque estuviere muerto, vivirá. Amigos,
¿Qué vais a hacer con Cristo? Yo os ruego que le aceptéis y le deis la bienvenida como Salvador en vuestros corazones. Dios os ayude a creer en Él.